Muy buenas noches, querida familia. Es para mí un verdadero honor haber sido elegido para poder hablar acerca de las maravillas que Dios tiene para tu vida. Es sin lugar a dudas un privilegio para mí cumplir con esta encomienda. Les ruego que iniciemos entregando este tiempo a nuestro Dios para que sea Él quien hable de manera personal y específica a cada uno de nosotros. Te invito a cerrar los ojos para que no nos distraigamos con nada y a inclinar la cabeza como reverencia ante la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre querido, en esta noche queremos entregarte este tiempo. Señor, sabemos que en tu voluntad nosotros hemos tenido vida el día de hoy y en tu voluntad, Señor, podemos dedicarte este tiempo. Sabemos que fuiste tú quien ha preparado, Señor, todo este día para que en este momento podamos congregarnos y escuchar tu voz. Señor, yo quiero implorarte que en esta noche tú limpies mi vida para que yo sea solamente un canal limpio a través del cual tú puedas hablar. Bendícenos con tu presencia y que tu Espíritu Santo sea hablando de manera personal a cada uno de nosotros. Señor, enséñanos aquello que tú has previsto para esta noche. Bendice a cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, y que el corazón esté predispuesto a escuchar tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, familia, el título del mensaje que creo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy es Dios decidió amarte. Es una frase que creo que la hemos escuchado muchas veces y considero que es incluso algo que la mayoría de las personas, sobre todo de aquellas que asistimos a congregaciones cristianas, creemos que es una verdad irrefutable. Sin embargo, te invito a que esta noche nos dediquemos a entenderla desde una perspectiva extremadamente individual. Es decir, esforcémonos para asimilar el mensaje con un corazón totalmente dispuesto a alcanzar nuevas revelaciones de parte del Espíritu Santo, porque este mensaje fue preparado exclusivamente para ti. Te ruego que tomes la responsabilidad de no dejar pasar absolutamente nada de aquello que Dios quiere hablar directamente a tu corazón en los siguientes minutos. Dios decidió amarte. Quiero pedirte que me acompañes a recordar o tal vez conocer algunos detalles de alguien que se relacionó con Jesús de una manera muy peculiar. Su nombre era Simón. Simón tenía un oficio de pesca. Entiendo que en el tiempo de Jesús los oficios eran en su mayoría heredados, lo cual significaba que deberían ser realizados desde muy temprana edad para lograr ser diestros en aquello que se hacía. Entonces, el desarrollo de esa habilidad se traduciría en el principal medio de subsistencia para esa persona. En este contexto encontramos a un Simón que está casado y lleva sobre sus hombros la responsabilidad de sostener a toda su familia. Si eres una persona que tiene este tipo de responsabilidades, debes saber que tu prioridad es generar recursos, principalmente económicos, para el bienestar material de tu familia, y que la falta de esos recursos puede provocar una serie de problemas y disgustos muy grandes entre tus seres amados. Cuenta la Biblia que una noche de trabajo Simón, junto con algunos amigos, estuvo intentando pescar sin éxito. ¿Quién sabe? Probablemente, al igual que tú, él tenía algunas deudas que pagar, o tal vez habían personas con problemas de salud en casa que necesitaban medicamentos ocasional o permanentemente. Quizás él tenía planes para mejorar el estilo de vida de los suyos. Sea cual fuere su decisión, vemos que en este momento está frustrado. Había hecho esto muchas veces, pero por alguna extraña razón,
Hoy nada parecía funcionar. Todos aquellos secretos de pesca que él conocía no daban ningún buen resultado. ¿Te ha pasado que siendo muy bueno en lo que siempre has hecho, de pronto ahora ya no funciona? Estás en una situación que te quita la paz y aquello que parecía ser la salida no es nada más que una puerta cerrada. Entonces creo que podemos entender a Simón. Entre intentar una y otra vez, se da cuenta que el sol empieza a mostrar que se aproxima un nuevo día que trae nuevas preocupaciones. Agotado, decide navegar hacia la orilla para limpiar las redes que solamente tienen desperdicios y ningún fruto de su esfuerzo. En ese preciso momento nota que un hombre aparentemente está dando un discurso a una multitud, en la misma orilla en la que él está. Ese hombre habla acerca del reino de los cielos, de un Dios que quiere estar cerca de la humanidad. Probablemente Simón tuvo pensamientos muy similares a los tuyos. Si hay un Dios, ¿por qué no me ayuda en esta situación? ¿Por qué no permite que mi problema sea solucionado? Así que Simón decide alejarse de ese hombre que habla de cosas que quizá nunca le sucedan a él. Es justo en ese momento que aquel hombre le pide permiso para utilizar su barca como plataforma para que todas aquellas personas lo escuchen mejor. Simón, al no tener otra opción, acepta. A medida que indirectamente escucha las enseñanzas de ese hombre, recuerda haber escuchado de él. Era Jesús, de quien decían que realizaba milagros y daba señales de ser un enviado de Dios, pero lo que más llama su atención es lo que dice y cómo lo dice. Parece tener tanta autoridad en lo que predica. Es así que, concluido el discurso, Jesús pide a Simón que navegue hacia el lugar donde se realiza la pesca y lance la red a la derecha de la barca. ¿Cómo te sentirías si un extraño te dice cómo realizar el trabajo que hiciste toda tu vida? Si tienes una Biblia contigo, puedes corroborar la respuesta de Simón en el libro de Lucas, el capítulo 5. Yo te animo a leer todo este capítulo para conocer más detalles de esta situación. Entonces, la respuesta de Simón fue esta: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. A pesar de que probablemente él no cree en Jesús al 100%, piensa que ya intentó todo sin resultados favorables. ¿Qué más daba intentar esto más? Tal vez este realmente era un enviado de Dios que podría ayudarle a encontrar una solución. De pronto echa la red y ocurre algo inimaginable e inexplicable. Su red no abastece para la cantidad de peces que ahora le demuestran que los milagros sí existen. Algo en el interior de Simón le confirma que Jesús no es una persona común, y sin poder contenerlo cae de rodillas a los pies de Jesús, reconociendo que está delante de alguien santo, que es mucho más santo que él. Por el contrario, él sabe que es un hombre que falla mucho en su vida. Entonces decide decirle: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Esta experiencia cambia la vida de Simón. Si bien había escuchado hablar a otras personas acerca de los milagros que Jesús había hecho en sus vidas, ahora le estaba sucediendo a él en persona. Fue un evento que le hizo creer verdaderamente que su vida no pasaba desapercibida para Dios. Por esa razón Jesús aprovecha el acercamiento de Simón para hacer otra cosa inexplicable: le cambia el nombre. Cambiar el nombre significa cambiar de identidad, ser una nueva persona, tener una segunda oportunidad para empezar a vivir una vida nueva. Simón significa el que ha escuchado a Dios. Y precisamente es lo que Simón escuchó,
la voz misma de Dios diciéndole que su vida es importante, que Dios está interesado en darle un giro a su vida. Y es sobre ese acontecimiento que Jesús le dice que lo llamará Pedro, que significa piedra. Pueden haber muchas interpretaciones, pero a mí me gusta creer que el significado es que ahora que has escuchado la voz de Dios, Simón, en lo más profundo de tu ser serás una persona estable, una piedra, segura en lo que Dios te dice y capaz de ser el fundamento sobre el cual Dios construya más y mejores cualidades en tu personalidad. De esta manera, Pedro empieza a caminar con Jesús durante 3 años. Aprende a ver la vida desde una nueva perspectiva. Durante este tiempo es testigo de eventos mucho más inexplicables y maravillosos que los anteriores. Un miembro de su familia recibe sanidad. Él logra caminar sobre las aguas. Es el primero en reconocer que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Ve con sus propios ojos cómo Jesús adquiere su forma celestial acompañado de Moisés y Elías, entre otros sucesos que están relatados en los evangelios y que yo te invito a descubrirlos. Y aunque se sigue equivocando, aunque Pedro sigue cometiendo errores, el amor de hermano que siente hacia Jesús se hace cada vez más y más fuerte. Sabe que si Jesús le corrige es para que él vaya equivocándose menos. En una ocasión, cuando es más frecuente que Jesús hable acerca de irse o de entregar su vida por ellos, se encuentran junto con otros 11 que, más que amigos, ellos eran hermanos, en un lugar donde Jesús se dispone a lavar los pies de todos ellos. Esto está relatado en el libro de Juan, en el capítulo 13. Entonces Pedro, al ver que Jesús estaba a punto de hacer aquello, dice: ¿tú quieres lavarme los pies a mí? Él sabe que esa labor es la del siervo menos importante en cualquier casa y no puede permitir que su amado hermano la realice. Jesús le responde en el versículo 7: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sin embargo, Pedro insiste y dice: no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo podría Pedro permitir que Jesús se humille hasta ese extremo? El amor que él siente se opone a aquella acción porque cree que Jesús no está allí para hacer eso. Pero Jesús le explica que si no le lava los pies, Pedro no podrá seguir a su lado. Entonces esto hace que Pedro tenga temor de separarse de su amigo y le diga: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él no quiere ser el que ocasione un distanciamiento entre los dos. ¿Puedes entender a Pedro? Él ha intentado a su manera mostrar a Jesús el gran amor que le tiene y el miedo que tiene de separarse de él. En tu vida, ¿has intentado demostrarle a Dios a tu manera lo importante que Él es para ti? En otra ocasión, estando Jesús triste, diciéndoles a todos que se acercaba un momento muy difícil para todos, y les aseguraba que nadie podría ir con Él, Pedro, intentando hacerles sentir mejor, le dice: Señor, ¿por qué no puedo seguir contigo ahora? Mi vida pondré por ti. Si quieres más detalles, nuevamente te invito a leer el capítulo 13 de Juan. Pedro, como ya lo dijimos, no entiende que Jesús quiere que le demuestre su amor obedeciéndole y no tratando de hacerlo a su propia manera. Una vez más, Jesús debe corregir la perspectiva de Pedro, pero esta vez será con una lección muy dura. La corrección de Jesús es esta: tu vida pondrás por mí, le dice a Pedro. Te aseguro que no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que en realidad Jesús le está diciendo es: no puedes amarme con un amor humano. No es a tu manera. Debes amarme con el amor que Dios pone en tu corazón.
Y ese amor solo crece cuando tú empiezas a obedecer lo que Dios te pide que hagas. Tu obediencia es la mejor manera de amarme. ¿Alguna vez has tratado de demostrarle tu amor a Dios a través de lo que tú creías era tu mejor expresión y pareció que Dios no aceptó aquello? Parece que no podemos hacer sentir amado a alguien si no lo hacemos de la manera que esa persona espera esa demostración de amor. Creo que Dios también espera que lo amemos como Él quiere. Cuando somos testarudos, la disciplina nos duele más. Y eso es lo que en pocas horas Pedro experimentará. Aunque él sigue convencido de que su manera de amar es la correcta, está a punto de llevarse una muy desagradable sorpresa. Su mejor amigo, Jesús, es tomado preso y llevado ante algunas autoridades para ser interrogado. Pedro lo sigue de lejos. En ese lugar hay muchos guardias y soldados romanos y varias personas que comentan acerca del suceso, de la aprehensión de Jesús. Es inevitable para Pedro estar entre personas que comentan acerca de la posible aprehensión de todos los que estén relacionados de alguna manera con ese tal Jesús. Y es precisamente ahí donde algunos creen reconocer que Pedro era del grupo que andaba con Jesús. Como era de esperar, Pedro lo niega, como su amigo lo dijo, 3 veces. Y en la última ocasión, para que aquellas personas dejen de acosarlo, lanza un cúmulo de palabrotas que obligan a los que le rodean a desistir en sus acusaciones. Nadie que hubiera andado con Jesús podría haber dicho tal calibre de palabras soeces. El gallo canta. Pedro lo escucha y para el colmo, en ese preciso momento, alcanza a ver los ojos de su amigo que también lo reconocen entre la multitud. ¿Cómo te sientes después de haber incumplido una promesa hecha a una de las personas que más amas? ¿Es posible descansar, comer o vivir en paz después de un error así? Una vez más, me parece que logramos entender a Pedro. Para este momento ya han sido los 3 días más oscuros en la vida de Pedro. Le falló a aquella persona que le demostró tanto amor y ahora no puede más con esa carga. Eso es lo que le impide continuar creyendo y predicando las enseñanzas de su amigo. Él recuerda que la primera vez que se conocieron, Jesús le había dicho que él había nacido para alcanzar a más personas, que dejaría de ser pescador de peces para convertirse en pescador de hombres. Pero, ¿cómo puedes creer en lo que Dios te dijo cuando fallaste tanto que tu realidad actual está tan lejos de aquella profecía? ¿Qué haces? Pues Pedro decide volver atrás. Toma su red y su barca y quiere estar solo en medio de un lugar que pueda darle, aunque sea por un momento, algo de paz. Desafortunadamente, aquellos que pertenecieron a su mismo grupo de amigos deciden ir con él. Sin más remedio, acepta. Aunque él sabe que no hablará con ninguno de ellos acerca de lo sucedido. Él sabe que Jesús resucitó. Bueno, de hecho, ya lo vio con sus propios ojos. Pero su falla le obliga a entrar en depresión y a permanecer en esa depresión, en ese lodo de no perdonarse el error que cometió. Jesús tampoco abordó ese asunto después de su resurrección, pese a que hubieron varias ocasiones en que él ya se presentó al grupo.
Pero Pedro jamás se acercó a hablar con él acerca de este tema, ni Jesús propició un acercamiento. Ya en medio del mar, cada recuerdo que los demás evocan acerca de Jesús hace que Pedro se sienta aún peor por su error. Pero él no lo demuestra. Ha decidido nunca más hablar del asunto. ¿Será que está dispuesto a ocultar su dolor ante la vista de los demás y mostrarse como si nada pasara? ¿Alguna vez se te ocurrió hacer lo mismo con tus errores? ¿Ayudará ese tipo de actitud a olvidar nuestras fallas? Y como si fuera poco, ni siquiera puede distraerse con la pesca, porque no hay ninguna. La Biblia relata en Juan 21 que estando Pedro en esa situación, alguien grita desde la orilla: ¡Hey, lancen la red a la derecha! Pedro está muy molesto con los gritos de aquella persona, piensa que es algo más que debe soportar, así que para que esa persona se calle, lanza la red. ¿Y qué sucede? Delante de esa mirada de frustración, de depresión, de rabia, quizá con algunas gotas de lágrimas que ya no puedes soportar tanto peso encima, ve cómo su red se llena de peces. La Biblia es específica. Dice que eran 153 grandes peces. Inmediatamente esto le recuerda aquel milagro que lo metió en todo este problema. ¿Recuerdan? Aquel primer milagro que hizo que él creyera en Jesús. Y en ese momento escucha que uno de sus amigos que estaba con él ahí grita: ¡Es el Señor! Pedro no soporta más. Él tiene que solucionar este problema. Sabe que no aguantará un minuto más llevar esta culpa encima. Así que se lanza al agua y nada hacia aquel a quien había negado. Todavía no sabe lo que le dirá al encontrarse, pero no dejará pasar más tiempo. Y yo te pregunto, ¿te gustaría hacer algo así en este momento? Al llegar, ahí está Jesús. Había preparado un pescado y le invita a comer. Una vez más Pedro enmudece, pese a que vino nadando pensando en quizás qué le iba a decir, pero ya estando delante de Jesús, se calla. Y con un gran nudo en la garganta, come. No quiero imaginar lo difícil que habrá sido comer en ese estado de ánimo y delante de la persona a la que le debes una gran disculpa. Tal vez no lo imagino, porque en realidad lo sé. ¿Sabes cómo se siente estar en ese tipo de situaciones? Pero antes de que Pedro pueda decir algo, Jesús se adelanta. Y en el mismo capítulo que te mencioné, él le dice: Simón, Simón. Notemos que no le llama Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que los demás? Recordemos el significado del nombre Simón. Jesús le está diciendo: escucha atentamente esto que estoy preguntándote. Es como si en este momento Jesús te dijera a ti: tú me amas con un amor incondicional como el que yo tengo por ti. ¿Cómo recibes una pregunta así de la persona que más te ama y a quien tú le fallaste? Lo único que Pedro atina a decir es: sí, Señor, tú sabes que te amo como a mi propio hermano.
Es interesante que Jesús le pregunta si el amor que tiene Pedro es incondicional. Pero Pedro responde las 3 veces que Jesús le pregunta lo mismo, que él ama a Jesús con un amor de hermano. Son 2 tipos de amores que van inmersos en estas preguntas y en estas respuestas. Probablemente Pedro está reconociendo que necesita conocer a profundidad el amor que Dios tiene por él, porque ese es el único amor incondicional que existe. Y de alguna forma Jesús le hace entender que ese amor solo puede desarrollarse con la práctica. ¿Y practicando qué? Obedeciendo a Dios y demostrándole ese mismo amor a sus hermanos. Es precisamente ahí cuando Jesús restaura la vida de Pedro. Y no solamente lo restaura, sino que le da un ministerio. Y si tú lees estos pasajes, te darás cuenta que en ningún momento Pedro le dice, perdóname por haberte negado. En ningún momento Pedro le dice, me siento mal por haberte negado. No. Es solamente el amor de Dios a través de la vida de Jesús que hace entender a Pedro que a veces las palabras no son suficientes, que son las actitudes, que son las acciones delante de Dios que demuestran nuestro amor hacia Él. Mi amado, mi amada, tú que estás escuchando este mensaje, estoy convencido que Dios te está dando en este momento la oportunidad de conocer ese amor perfecto. Ya sea que te encuentres en aquella situación en tu vida donde crees que se derrumba todo a tu alrededor por los problemas que estás teniendo. Ese punto en el que has comprobado que tu fuerza, tus habilidades, tus recursos no son suficientes y que necesitas comprobar la existencia de Dios por ti mismo, por ti misma. O tal vez ya hayas experimentado ese encuentro, pero te perdiste en tu propia manera de amar a Dios. Creíste que es a tu manera que tú tienes que amarlo, que tú tienes que demostrar tu amor. Nuevamente recurriendo a tus fuerzas, recurriendo a lo que tú crees que es correcto. Pero estás frustrado y estás frustrada porque eso no funcionó. Y en este mensaje hoy Él te dijo que esa no es la manera correcta de amarle. O probablemente, como en la tercera situación, después de tanto camino recorrido de la mano de Dios, después de haber visto sus milagros, haber experimentado la presencia misma de Dios en tu vida, en tu familia, de pronto tomaste una pésima decisión, o tal vez muchas pésimas decisiones, que te separaron de su amor. Y ahora sientes este mismo peso que sintió Pedro después de haberle fallado a Dios. No una sola vez, sino varias veces. Independientemente del lugar y la situación en la que te encuentras en este momento, ten por seguro que Dios decidió amarte. Y Él no cambiará esa decisión. Decide tú en este momento lanzarte en sus brazos. Él está esperándote desde hace mucho tiempo, solo que esa tu culpa no te permitió verlo. Recuerda, Él pagó el precio de este acercamiento. Tu vida le costó a Dios la vida de su amado Hijo. Tu error o tus errores fueron aquellos que llevaron a Jesús a la cruz. Pero no te sientas culpable por eso. En lugar de sentirte culpable por eso, cree que Él hizo eso porque quiere demostrarte su amor. Él quiere darte esa segunda oportunidad de vida,
Él quiere que tú empieces de nuevo. De la situación en la que tú te encuentres, Él quiere que tú te levantes y continúes el camino. Lo que a nosotros, lo que a ti que estás escuchando, lo que a ti te toca hacer es aceptar este maravilloso beneficio. Acepta su amor y deja que Él se encargue de guiar tu vida de hoy en adelante. Te invito una vez más a cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza. Dios decidió amarte y eso no tuvo nada que ver con lo bueno o lo malo que tú hayas hecho. Esa es una decisión que Él tomó, así como con Pedro. Él fue quien se acercó a tu barca y en este momento te está pidiendo, ¿me permites subir? ¿Me permites entrar en tu vida para arreglar todo lo que está mal? Para que junto conmigo tú puedas empezar de nuevo. Eso es lo que Él te está pidiendo en esta noche. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a permitirle subir en tu barca? Entonces yo quiero guiarte con algunas palabras que no necesariamente tienen que ser idénticas a las que yo pronuncio. Solamente concéntrate en expresárselo a Dios de todo corazón. Repite conmigo. Señor, Dios grande, Dios poderoso, yo te agradezco porque esta noche traes este mensaje a mi vida. Yo te agradezco porque me haces entender que mi vida no es insignificante delante de ti. Al contrario, me ayudas a entender de que el precio de mi rescate fue extremadamente elevado. Fue la vida de Jesús, tu Hijo, quien fue sacrificado en la cruz que me pertenecía por la cantidad de errores que he cometido en mi vida. Esa era mi cruz. Yo era quien debía ser sacrificado en ese lugar por tantos errores que he cometido en mi vida. Pero tú te adelantaste en la decisión y demostraste tu amor entregando la vida de tu Hijo. Y tú, Señor Jesucristo, entregaste tu vida por amor a mí, tomando mi castigo y dándome tu vida. Por esto, Señor Jesucristo, yo confieso y creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Yo no sé cómo caminar de acuerdo a tu voluntad, pero te imploro, te ruego que tú me des la dirección. Si tú me encontraste, es porque tú tienes un plan de guiarme. Señor, Dios mío, yo quiero que tú seas ese papá que guía mi vida. Yo quiero que seas tú ese mi Padre que me enseña a tomar buenas decisiones de hoy en adelante. Y yo quiero ser tu hijo. Gracias por esta adopción que pones en mis manos. Ayúdame a amarte a través de mi obediencia. Dios mío, yo requiero de la guía de tu Espíritu Santo en mi vida para no equivocarme más. Así que te imploro
que cada día tú te manifiestes con mayor poder en mi vida. Que yo pueda notar esos cambios inexplicables para reconocer tu poder en mí. Y una vez más te doy gracias. Gracias por salvarme. Gracias. Y querido hermano y querida hermana, ahora yo quiero agradecer a Dios por este momento y permíteme hacerlo así, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Dios mío, gracias por este privilegio de usar mi vida para traernos un mensaje nuevo. Dios mío, yo quiero pedirte en esta noche que bendigas la vida de todas estas personas que están escuchando este mensaje y en especial de esta persona que está escuchando este mensaje y esta persona que ha tomado la decisión de convertirse en hijo, en hija tuya. Bendice su vida y de forma sobrenatural manifiéstate en ella. Una vez más, gracias por este tiempo y por este momento que tú nos has regalado. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Querida familia, los mensajes que Dios nos da, si bien suplen la necesidad de un momento específico, deben ser memoriales que nosotros establecemos a lo largo de nuestra vida. No te olvides de este mensaje. No te olvides que si tú caes y aún respiras, hay oportunidad de retornar a los brazos del Padre. Él viene a tu encuentro. Nunca tardes en volver a su presencia. Nunca tardes en regresar así como Pedro regresó. Que no te impidan las aguas de los problemas que nos están tratando de ahogar. Al contrario, nada a través de ellos. No descanses hasta encontrarte con tu Padre una vez más. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, que Dios los guarde, los proteja, dé la provisión necesaria en su tiempo, pero sobre todo, derrame cada vez más amor sobre tu vida para que tú puedas devolverle ese amor a Él y amar a tus hermanos. Dios te bendiga y te ayude a llegar a la meta. Amén. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú.
forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú